las dos grandes situaciones o dos grandes informes contables que surgían a consecuencia del sistema de información contable. Uno era de uso externo, que eran los estados contables, que era lo que estábamos hablando y lo que vimos hasta ahora, y otro era de uso netamente interno, que tenían que ver con informes de gestión. Entonces, vamos a ver en estos días lo vinculado de informes de gestión, haciéndoles la salvedad que ustedes van a tener en la carrera una materia completa de costos y otra materia completa de informes de gestión, con lo cual se podrán imaginar que en 3 clases es simplemente un pantallazo para que sepan cuál es esa información interna que estamos hablando, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿no?, es tener en consideración que la parte de modelos, que es lo que faltaría, y si volvemos de nuevo a lo que serían la información de uso externo, volvemos de nuevo, que de hecho nos manejamos en todo este momento con información a través del armado de los estados contables. Nos vamos a desviar ahora unas clases, pero después vamos a retomar. En eso de retomar que les digo, tiene que ver con el tema de modelos. Y para el tema de modelos va a ser fundamental que tengan muy claro cómo es el armado, digamos, de la presentación de los estados contables que hicimos en base al modelo de costo histórico, que es lo que trabajamos hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Porque cuando veamos modelos, vamos a esa misma situación en función a diversos modelos que se nos van a presentar, de los cuales uno de ellos puede tener en consideración, por ejemplo, el tema de la inflación. El contexto inflacionario, en ningún momento nosotros lo tuvimos en cuenta en el análisis de las distintas operaciones que estuvimos realizando al momento de realizar el armado de los estados contables. Entonces, modelos es eso, es decir, es contemplar ese tipo de situaciones a través de otro modelo contable que te lo permite contemplar, de forma tal de, teniendo ese modelo base, que va a ser el modelo que es el que estamos trabajando hasta ahora, teniendo ese modelo base, poder ir sorteando los distintos modelos contables que te soliciten en función a las operaciones que se te va indicando según el análisis que estás realizando, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Entonces, la parte, de armado de estados contables es fundamental, porque si no tengo, si no sé armar los asientos contables y el armado del estado contable de base, que es lo que vimos hasta ahora, no voy a poder después adicionar los distintos modelos contables que vamos a tener que eso con respecto a eso. Quiere decir entonces, que vuelvo a repetir, ¿qué estábamos haciendo? Nos vamos a desviar unas clases respecto a temas de presupuesto, análisis de costos y ratios o índices de gestión o financieros, y después nos vamos a ir nuevamente a la información contable para terceros y contable. Esos son los dos grandes mundos que vamos a tener de ahora en más, ¿no? Entonces, de ahora en más, teniendo la base, vamos a tener esas dos grandes situaciones. Entonces, y con la salvedad que justamente por eso, como es más complicado y lleva más tiempo, el segundo examen va a estar dividido. Un día va a ser el teórico y otro día va a ser el práctico, aunque la nota sigue siendo única. Es decir, tiene que estar aprobada cada parte para que el examen total esté aprobado. Es por una cuestión de tiempo que se va a tomar en distintos días, pero pero la nota sigue siendo una también. Bueno, no sé cómo será, eso sí, que no lo sé, todavía no lo sé. No sé cómo será el tema del final. Lo digo porque yo ahora tengo que tomar remanentes y los remanentes ya son
presenciales. Entonces, la verdad que el final de la posada todavía no lo sé. Sí les sé decir que los remanentes y los que han cursado en invierno, tanto los finales de invierno como los finales de remanentes, son presenciales. Hasta ahí llego. ¿Qué va a pasar con esto? Después sabremos, más adelante sabremos. Así que bueno, ese es el pantallazo, digamos, de hacia dónde vamos y cómo es la historia. Por eso les decía, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, si no, ya después ahí sí ya encaro con el tema en sí. ¿Profe? Sí. ¿Con cuánto se promociona? Con 7. Ok, gracias. Está en la información que yo les subí de la evaluación, que estaba en cronogramas, ahí está digamos, cuál es la modalidad, y te indica, digamos, cómo es la promoción, todo. Bien. Profe, otra pregunta. Sí. En el recuperatorio, ¿también existe la posibilidad de promocionar o es solamente en el primer parcial? No. Sí. Ok. Sí. A ver, el recuperatorio lo que hace es, digamos, el recuperatorio lo que hace es matar un examen. ¿A qué me refiero? Digo cualquier cosa. Tuviste una mala nota en el primer examen, tuviste una buena nota en el segundo examen, o sea, lo que recuperás es el primer examen. Y lo que hace es matar esa nota. Esa nueva nota se vuelve a promediar y ahí dirá si sí o no, o cómo sigue. Pero digamos, el recuperatorio lo que hace es anular, digamos, la situación de ese examen que estás recuperando. Eso es lo que hace. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Sí, bueno. aunque no sé si era para saber si puede ser que suban un ejercicio práctico de lo que vimos en la primera parte del cuatrimestre, pero que sea un ejercicio de libro diario que abarque todo. ¿Que abarque todo? O sea, que tenga un montón de los ejemplos de todo lo que se fue viendo. Bueno, los ejercicios que tenés son así, y el integral que tenés es así. No sé a qué llamas que tenga todo. Ok. No sé a qué te referís que tenga todo. ¿Qué es todo? Me refiero a un libro, a un ejercicio de libro diario donde se presente todos los tipos de ejercicios que se han mostrado en los ejercicios que se han subido. Bueno, que los distintos ejercicios que se subieron, entre ellos los que están resueltos en el libro, vienen de la mano de eso. O sea, lo que tuviste fueron distintos, así que los que están en el libro además resuelto, que además lo vimos a través de asientos contables, para que vean de esta manera, y después lo que es la presentación de estados contables de esos asientos que hiciste en el libro diario. El libro mayor es auxiliar, con lo cual eso puede ser o no, es auxiliar, es para ayudar, para que puedas tener los saldos y poder expresarlos y presentarlos en la presentación de los estados. Pero eso es lo que está subido en la plataforma. Hay ejercicios integrales, además, en donde les muestra, además, la exposición, por ejemplo, si tenés unas cuentas asociadas con cuentas regularizadoras, además de cómo exponerlas. Por eso digo, me llama la atención la pregunta, porque eso es lo que está subido en los diferentes ejercicios que tienen aquí en la plataforma. Fíjense, acá tienen 15 elementos, bueno, ahora que subí, más los que les pasó también Matías, que no están subidos acá y están pasados por mail o por chat, y ¿cómo se llaman? Y eso es lo que está, que digamos,
que tiene presentación total, general. O sea, son integrales. Estos son integrales. O sea, el integral implica eso, implica que tenés, ¿cómo se llama? Tenés la presentación del libro más la exposición. Nada de lo que se tomó no se había visto, todo se vio. Todo lo que estaba tomado en el examen, todo se había visto. Así que, y de hecho, en algunas de estas cosas lo vas a ver resuelto. La temática me refiero, ¿no? Al concepto, a la situación. Así que, por eso, por ese lado, esa es la respuesta. Y por eso igualmente yo les decía que si ustedes querían además avanzar con otros libros que tienen soluciones, lo hicieran, que no había ningún problema. O sea, eso es el punto. Pero además tienen del libro que están resueltos, que nosotros lo que hicimos era pasarlo a la versión asientos contables. Ahí lo tienen resuelto de manera de ecuación contable, en vez de asientos contables. Pero obviamente que se puede entender lo mismo. O sea, es una cuestión de análisis de uno y otro, pero conceptualmente estás haciendo lo mismo y escribiendo lo mismo, nada más que uno vía asiento contable y otro vía variaciones de la ecuación contable. Pero digamos, eso te lleva a cómo es el asiento contable. Digamos, una cosa te lleva a la otra. Una vez estudiado, obviamente, en ese momento no, pero una vez estudiado sí te lleva a lo mismo, a eso me refiero. Así que, pero bueno, ya te digo, con el tema de modelos van a tener bastantes ejercicios vinculados a modelos y tienen varios en el libro y otros libros también resueltos. Hay un libro directamente que es de Ana María Petty, que es solamente de modelos contables, y hay libros propios también de Palen, que son de sistemas. Uno que es contabilidad, conceptualización didáctica aplicada, que es la parte práctica, digamos, de sistemas, en donde también tienen resueltos de modelos, y pasado, presente y futuro, que también, si bien es de contabilidad patrimonial o financiera, como se llama hoy, también tienen resueltos de modelos. Así que, digamos, hay un abanico ahí bastante amplio. De nada. Bueno, entonces, vamos a entrometernos en lo que es la parte de información contable y de gestión. Quiere decir que lo que vamos a analizar ahora tiene que ver con lo que es información interna, es decir, poder hacer este proceso de sistema de información contable, pero que es para la toma de decisiones internas. Entonces, uno de los elementos, digamos, que vamos a tener en consideración, y justamente por eso, ¿no? Es decir, lo que vamos a querer abastecer o dar solución a esos usuarios internos, ¿no? Esos usuarios internos que son los propios empleados de la empresa, que son los que tienen que tomar decisiones, pero esas decisiones va a ser necesaria que la puedan tomar, ¿no? O necesitan conocer para toma de esas decisiones cuál es la posición patrimonial, cuál es la posición financiera, cuál es la posición económica. Esperen que me olvidé de esto. Acá. Bien. Entonces, estos usuarios internos que les decía son los que requieren de información necesaria para su toma de decisiones. Y esa información necesaria va a provenir de ese sistema de información contable, en donde va a requerir tener información sobre cuál es la posición patrimonial, sobre cuál es la posición financiera, cuál es la posición económica del ente. Cuando uno habla de la posición patrimonial, vamos a estar hablando más que nada del estado
de situación patrimonial. Cuando uno habla de la situación económica del ente, muchas veces se está hablando del estado de resultados, ¿no? Y la situación financiera, donde viene del otro estado contable, de manera tal de poder tener toda esa conjunción de elementos que algunos provengan del pasado, con hechos que consideramos que tienen que ver con modificaciones económicas que tenga ese ente. ¿A qué tenemos que tener en consideración? Y ahora lo vamos a ir viendo cuando veamos presupuesto. Si bien vamos a hablar del pasado y vamos a hablar de situaciones del pasado para proyecciones futuras, siempre va a ser necesario eso. Es decir, cuando digo proyecciones futuras me estoy refiriendo que ahora puntualmente cuando empecemos a analizar el presupuesto, ¿qué es el presupuesto? Vamos a querer ir a proyectar o estimar hacia el futuro, pero sobre hechos o situaciones que ya nos ha ocurrido de manera, digamos, anterior, poder contemplar esa situación pasada sobre la estimación que voy a querer hacer hacia el futuro. ¿Por qué? Porque estos elementos, ¿no? En donde por eso dijimos que al comienzo el eje dentro de los informes de gestión venía de la mano del presupuesto, análisis de costos e índices o ratios financieros o de gestión. El presupuesto, que es el primero de ellos, va a tener que tener en cuenta eso. Y ahora lo vamos a ver puntualmente. Entonces, lo que se requiere entonces para que estos usuarios internos puedan tomar decisiones, va a requerir para eso de contar con elementos de la situación patrimonial del ente, la situación económica del ente y la situación financiera, pero además va a ser necesario que cuenten con otros elementos, ¿no? Para poder tomar esas decisiones. Por ejemplo, acá les habla, por ejemplo, un listado de pedidos realizados por clientes y aún estén pendientes, o sobre algún hecho futuro o alguna proyección futura de que el propio sistema contable tenga que tener como adaptación de esos elementos del contexto que quiere analizar. ¿Por qué se refiere a esto? Porque lo que necesita es poder tomar decisiones internas, y estas decisiones internas no solamente van a provenir de los estados contables, sino que también van a provenir de elementos internos que sean necesarios para las decisiones gerenciales, las decisiones que se toman internamente en la empresa, vienen de un conjunto de elementos, no solamente de los estados contables, porque de última los estados contables es información para terceros. ¿Que sí es necesario? Sí, seguro, claro que sí, pero no es suficiente. Necesitas tener otro tipo de información interna integrada con esa información contable, que es la que te permita poder tomar la decisión interna para tomar decisiones dentro de las gerencias. Entonces, para eso vamos a tener que tener en cuenta que, digamos, para decisiones va a contar o va a ser necesario que se cuente con diferentes elementos. Elementos contables, como les decía, pero elementos también que no son contables y que tienen relación con esos circuitos administrativos, con cuestiones de pendientes de entregas a clientes o que esté realizando la empresa de manera tal de que se tenga en cuenta al momento de la decisión a tomar, o cualquier otro elemento del contexto, ¿no? Llámese, por ejemplo, inflación, llámese, por ejemplo, el tema dólar, llámese cualquier otro elemento que tenga influencia sobre la posición patrimonial, económica, financiera del ente. Esos son los elementos que nosotros al principio habíamos dicho que estos elementos era lo que llamábamos, cuando iniciaba el proceso, era lo que llamábamos hechos económicos, es decir, eran hechos que provenían del contexto que iban a tener influencia sobre el proceso que estábamos realizando. Digo, no es lo mismo. Por eso, de hecho, estudiamos en diferentes modelos contables. No es lo mismo analizar una situación con un contexto sin inflación que la misma situación con un contexto inflacionario. Máxime teniéndose en cuenta que recién en nuestro caso
acá en Argentina, se produjo la reanudación del ajuste por inflación contable hace unos años, en 2018, mucho. Si bien hace muchos años atrás sí existía la registración vía contemplándose el contexto inflacionario, por muchos años no existió, contemplándose como si estuviéramos en condiciones, situación que no era. Por lo tanto, eso nos llevaba también a producir estados contables que realmente no estaban indicando lo que realmente sucedía, de forma tal de poder tomar decisiones en base a esa información que estaba viciada por otros elementos y que ahí no estaba tenida en cuenta. Por eso es que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y además, entonces, además de considerar los elementos de esos estados contables y además de considerar el contexto que hace afectación sobre esos estados contables, vamos a tener que tener en cuenta que también es muy importante para la toma de decisión interna, para los usuarios internos del ente, va a ser necesario y muy necesario cuál es la evolución que se tiene sobre situaciones que hasta ahora no hemos visto, como son los presupuestos, el análisis de costos y cualquier otro análisis de la información contable. Y ahora vamos a adentrarnos bien en esto, qué es el tema de presupuesto y qué es el tema de análisis de costos. Ahora bien, ¿qué es el presupuesto? Lo que uno tiene que tener en consideración que cuando uno presupuesta, y de hecho el presupuesto lo van a ver tanto a nivel de empresas privadas como a nivel de empresas públicas. De hecho, han escuchado que a 20 días aproximadamente el Gobierno Nacional presentó el presupuesto para el año siguiente. ¿Cuál es la idea? La idea es poder proyectar situaciones, estimar situaciones al futuro, pero teniéndose en cuenta las situaciones ocurridas de manera anticipada en los ejercicios anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Uno puede tener distintos tipos de presupuestos. Uno puede tener presupuestos de ingresos, presupuestos de gastos, diferentes tipos de presupuesto que puede tener un ente. Presupuesto integral, que es el que contempla diferentes situaciones, pero digamos el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos quizás es más fácil para que puedan interpretar de lo que estamos hablando. Y lo que hace cuando uno analiza un presupuesto, lo que se hace es estimar, ¿no? A estos momentos, digamos, generalmente es el mes de agosto, se realizan los cierres de presupuesto, tanto a nivel, por eso les decía, tanto a nivel de empresas privadas como a nivel de empresas públicas, cualquier tipo de entes autárquicos. El presupuesto, ya le digo, es para cualquier tipo de entidad, en donde lo que se analiza es, se estima cuáles son los ingresos que voy a tener proyectado mes a mes todo el año que viene, y por ejemplo se estiman también cuáles van a ser los gastos que voy a tener asociados mes a mes en la proyección del año que viene, en la estimación, mejor dicho, del año que viene. Entonces, ¿pero por qué es importante? Primero porque uno, digamos, el presupuesto de gasto va a estar atado al ingreso, es decir, yo considero o estimo que voy a tener tanto ingreso y por ende voy a tener tanto gasto asociado a ese ingreso. Pero siempre estoy considerándolo y lo estoy estimando en un momento que no es el momento que estoy trabajando. Esto, digamos, ahora está cerrado el presupuesto 2022. Entonces, yo no estoy en el 2022. El 2022 voy a estar cuando esté en el 2022 y voy a ir transitándolo mes a mes ese 2022. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Que es lo importante, que es el control presupuestario. ¿Cuál va a ser el control presupuestario? El control presupuestario lo que me va a mostrar es analizar lo que yo estimé que iba a tener como ingresos o como gastos de manera estimativa del año anterior, obviamente de manera estimativa, pero teniéndose en cuenta elementos del pasado que me permitan hacer esas estimaciones,
versus la situación real en ese momento, en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hicimos ahora es proyectar el 2022. Una vez que estoy en enero del 2022, analizo el real de enero 2022 de ingresos y el real de enero 2022 de gastos. Y así sucesivamente, cuestión de poder también analizar esos desvíos. Ese es el control presupuestario, justamente ese análisis de desvíos. Desvío se refiere a si vos estimaste 10 pesos y lo real fue, estimaste un ingreso de 10 pesos y lo real fue 8, tenés un desvío de 2, porque vos estimaste de 2 en menos, porque vos estimaste que ibas a tener ingresos por 10 y terminaste teniendo reales por 8. Entonces ahí tenés un desvío, digamos, en menos por 2. De manera tal de que se pueda tener ese tipo de análisis. Imagínense lo que fue esto respecto del año 2019, ¿no? Nosotros en el 2019, a esta altura del 2019, se proyectó el 2020. Con toda la proyección que tuvo en cuenta para el 2020, sin tener obviamente ninguna idea en agosto, septiembre del 2019, que era lo que iba a pasar en el 2020, obviamente que no. Por lo tanto, más está decir que justamente los desvíos que ocurrieron fueron así también tan importantes, justamente por eso, porque hay algo que no se tuvo en cuenta, que obviamente tampoco lo ibas a poder tener en cuenta, de que iba a haber una pandemia. Digamos, eso era algo que no se sabía y nunca hubieras imaginado que hubiera ocurrido. Tanto es así que justamente a consecuencia de eso es que han surgido normas contables específicas que surgieron a consecuencia de la pandemia, de manera tal de contemplar toda esta situación en distintos enfoques, tanto desde el enfoque de la contabilidad externa como también la interna, de manera tal de poder tener en consideración esta situación tan importante. Ay, discúlpenme, me están tocando el timbre. Un segundo y vuelvo. No sé. Un segundo y vuelvo. Perdón, ya volví. Bueno, entonces, el tema es justamente, ese es el presupuesto. Y lo más importante, justamente por eso les decía, es analizar el control presupuestario, que es analizar
justamente los desvíos. Esos desvíos que es comparar ese estimado que vos habías hecho el año anterior versus la situación real que estás teniendo mes a mes, ¿no? Llámese el presupuesto de ingresos, llámese el presupuesto de gastos o cualquier otro presupuesto integral que tenga el ente, ¿no? Pero justamente apunta a eso de manera tal de poder tomar decisiones también y esos desvíos poder ver si se pueden regularizar o no. Digo, si uno puede tener algún tipo de solución durante el comienzo del año de manera tal de poder contrariar después esos desvíos. Bien, entonces, por eso es que acá dice que el presupuesto es ese conjunto de información acerca de hechos con consecuencias económicas que habrán de desarrollarse en el futuro, teniéndose en cuenta elementos que se prevean, ¿no? Bien, entonces, nosotros van a ver que vamos a tener además del análisis de presupuesto, llámese presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos, presupuesto económico, presupuesto financiero, van a ver en la práctica. Además de eso, se puede analizar, que solo lo vamos a ver en la parte, digamos, para que lo sepan nada más, ni siquiera lo vamos a ver, el balance proyectado, es decir, tener la posibilidad. ¿Qué es un balance proyectado? Es un balance estimado también, no es el balance, no es la fotografía del estado contable que realmente ocurre, sino lo que podés llegar a proyectar en función a diversas situaciones. Eso, simplemente para que lo sepan, eso no lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que te permite, digamos, poder diseñar este presupuesto de manera tal de poder definir de esa forma cuáles son las responsabilidades que tienen cada uno de los sectores de la organización, dependiendo del presupuesto que le toque analizar, y poder disminuir de esa manera el grado de incertidumbre de forma tal de conocer anticipadamente qué es lo que, la meta a la que querés llegar, de forma tal de poder ir en pos de esa estimación presupuestada y poder disminuir lo mejor posible lo sucedido versus lo real, digamos, es decir, lo proyectado versus lo real, lo estimativo versus lo real. Por eso acá les dice de que pueden tener diferentes tipos de presupuestos, ¿no? Por la evolución futura que tiene el ente, ya sea presupuesto de ingresos o presupuesto de gastos, pero también hay, digamos, un tipo de presupuesto que contempla a todos, que se llama un presupuesto integral. Es decir, que contempla diferentes situaciones del ente de manera tal de poder contemplarlo todo en ese mismo presupuesto. Y esto es sumamente importante para la toma de decisiones, ¿no? Volviéndose a tener en tema que va a ser necesario ese análisis estimativo a futuro, pero contemplándose situaciones que han ocurrido en el pasado que me den lugar al por qué yo estoy estimando eso hacia el futuro, ¿no? Bien, entonces, esto es muy importante. ¿A qué me refiero? La confección del presupuesto no es... por eso dice que la confección del presupuesto es necesario considerar, podría pensarse, por eso te dice una aseveración que no es, podría pensarse que la confección de un presupuesto sería necesario considerar únicamente los datos futuros, los datos estimados futuros que vas a generar. Esta aseveración sería incompleta. ¿Por qué? Porque para la confección de ese presupuesto vas a requerir la anticipación de esos hechos futuros, cosa que es cierta, pero sin embargo vas a necesitar tomar decisiones en función, o estimar en función a las decisiones llevadas a cabo con anterioridad, que era lo que les decía recién. Significa que en la presupuestación vas a tener en consideración informaciones históricas que no solo resultan necesarias, sino imprescindibles para la estimación del devenir que estás generando, ¿no? Entonces, respecto al futuro, no solo alcanza con especular cuáles son esos datos que van a estar relacionados, sino también esas presunciones
basadas en el análisis de los hechos del pasado y del contexto, ¿no? Que era lo que recién les comentaba, ¿no? Por eso es que lo importante es no solamente cómo llegaste a estimar ese presupuesto, sino también después poder decir, a través del control presupuestario, los desvíos que vas a tener de manera tal de poder analizar esos desvíos, que eso es lo que quiero ir ahora. Veamos cuáles serían los elementos necesarios dependiendo del tipo de presupuesto que estoy pensando. Puede ser presupuesto de ventas, puede ser un presupuesto de inversiones, puede ser un presupuesto económico, puede ser un presupuesto financiero, distintos presupuestos, de hecho, varios de ellos lo van a ver en la práctica, de forma tal de poder analizar, digamos, cómo dar bajada a esta situación que estamos indicando, ¿no? Teniéndose en consideración, que era lo que recién les decía, teniéndose en consideración que el elemento o la base sumamente importante se asienta en el control presupuestario. ¿Y qué era la comparación de esa situación versus la situación real que vas transcurriendo? Entonces, los pasos de este control presupuestario va a estar basado en comparar esos datos que surgen del presupuesto, que son datos estimados, pero que se tuvieron en cuenta en función de hechos pasados, estimados activas se incluyen los estados e informes contables. Establecer entonces, va a ir ítem por ítem de cuáles sean esas diferencias, esos desvíos, de manera tal de poder analizar esa comparación, y de ese análisis, de esos elementos y de esos desvíos, poder calcularse si es en valores absolutos o en valores relativos porcentajes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, pensamos que íbamos a tener un ingreso, estimamos un ingreso de 10 pesos. Al año siguiente, sobre el ejercicio real, digo, ¿cuánto tuve ingresos? 8. Entonces, en valores absolutos fueron 2 menos que lo que presupuesté. Pero después tengo que calcular, puedo calcular también en qué porcentaje menor tengo. Es decir, son 2 de valores absolutos o estoy teniendo un 20% o porcentaje que sea en función a lo que estimé que iba a realizar. Entonces, por eso digo, ese control presupuestario, ese desvío de esa comparación pueden ser en valores absolutos, por monto, o en porcentaje de esos desvíos. Después se va a tratar de ir desmenuzando esa información para saber cuál es importante y cuál no para la toma de decisiones, de manera tal de poder no solamente saber cuáles son esas diferencias y poder establecer cuál es la importancia de esas, sino también de determinar si hubo alguna causal interna o hay todo lugar a eso. Por ejemplo, el año pasado, una causal externa enorme del contexto que modificó totalmente toda la información que se había presupuestado. Más allá de que vos lo hayas presupuestado, más allá de, digamos, que estimaste a futuro, contemplando situaciones, cualquier cosa, hubo una situación del contexto fuertísima, digamos, que te cambió el eje de lo que estabas analizando. Entonces, por eso, para poder determinar eso, sí. Disculpa, no sé si soy la única, pero la verdad es que se me está cortando un montón la clase. ¿Sí? A ver, trato de verla. No, está conectada. Lo único que puedo hacer es, si quieren, bajo todo digamos, la conexión, me tienen que esperar y vuelvo a conectar. Profe, sí. Me parece que es porque está grabando, me parece que se hace un poco pesado. Ah, puede ser, no sé, pero bueno, como quieran. Por eso, como quieran. ¿Quieren que les saco el grabado? A ver si eso afecta.
A mí se me corta, pero puedo seguir la clase. Sí, a mí también poco, pero normal, se puede seguir. ¿Se puede seguir? ¿Lo dejo así entonces? No sé los demás, pero... Sí, Bueno, por mí si es no, que está y pues si no, bueno, me avisan y bueno, saco todo. Bajo todo y vuelvo a subir. A mí conectado se me muestra como conectado, yo no me daría cuenta. Y acá yo lo veo bien como conectado, no veo otra cosa. Entonces, el tema, digamos, justamente para el decisor interno es conocer y saber, digamos, cuáles son las causales de esas diferencias que nos surgen entre lo presupuestado y lo real, de manera tal de que conociéndose esas diferencias, ver si existe alguna medida correctiva que pueda implicar que esos desvíos presupuestarios que tenemos poder, digamos, de alguna manera, poder corregirlas de manera tal de que no surjan esas diferencias. O sea, que por un lado lo primero que voy a hacer es comparar. Una vez que llego al desvío voy a saber qué magnitud tiene en términos relativos. Una vez eso voy a ver si además tengo la posibilidad de generar alguna medida correctiva con respecto a esto, de forma que pueda llevarlo durante el ejercicio de esa manera, o es que tenga alguna implicancia, como fue lo que decía del 2020 respecto a la pandemia, de manera tal de que, digamos, es un elemento del contexto que hace que de forma de poder corregirla, y justamente a consecuencia de eso es que surgen los grandes desvíos que ocurrieron, ¿no? Justamente por eso. Y justamente es analizar esos desvíos, ver qué es lo que se puede hacer, ver si se puede corregir, ver si no. De hecho, digamos, el año pasado, más allá de que, digamos, si bien no había una forma de corrección, era un elemento del contexto, sí hubo situaciones y hubo normativa, tanto en normas contables nacionales como internacionales, que indicaron guías de cómo contemplar esa situación, porque fue una situación de emergencia, una situación digamos, no habitual, obviamente, justamente. Entonces, a consecuencia de eso, se hizo una situación especial que se contempló teniéndose en cuenta esto, ¿no? Pero generalmente, y esto ustedes, por eso lo llevo a nacional o a nivel de cualquier otra entidad pública, en donde de repente ustedes, digamos, que presentan el presupuesto, ese presupuesto después lo analizan en el Congreso, a ver si están de acuerdo o no con la información allí brindada, porque en el presupuesto nacional me estoy refiriendo ahora, tiene que ver en donde digamos, económicos que tienen impacto sobre eso. Digo, como está hablando digamos, de lo que es información de cuentas nacionales, vas a tener en consideración elementos del contexto como es el tipo de cambio, vas a tener en consideración elementos del contexto como es el tipo de inflación, que muchas veces, como escuchan, seguramente van a ver que de repente está presupuestado algo que nada, el 30% anual, cuando sabemos que lamentablemente no tenemos ese porcentaje de inflación, tenemos mucho más. Entonces, ya de por sí sabes desde el vamos que vas a estar teniendo un desvío importante porque estás contemplando una situación que ya sabes que no es, pero que a veces es necesario que, para que, entre comillas, cierren los números. Digo entre comillas, muchas comillas. Bien, entonces, lo importante respecto de ¿no? Lo importante del presupuesto es eso, lo importante es el control presupuestario que viene justamente de la mano de... Entonces, como decíamos al principio,
Entonces, uno de los puntos en gestión venían de la mano del presupuesto, otros venían de la mano de los análisis de costos que se realizan propio ahí internamente, y otros venían respecto a los índices o ratios. En función a los estados contables presentados. Y después les voy a explicar dónde les subí también elementos en el portal. Parte que ya estaba y parte que les ahora. Otro tema entonces a tener, ya cambié de tema, es otro tema a tener en consideración, vuelvo a repetir, todo esto es salpicadito por lo que es, digamos, la parte de informes de gestión. Solamente serán unas clases y después nos volvemos a abocar directamente a modelos contables. Entonces, otro de los temas a tener en consideración para la toma de decisiones por parte de los usuarios internos del ENTRE, para que puedan tomar decisiones, otro de los puntos a tener en consideración viene de la mano del análisis de los costos. ¿Por qué? Porque todo elemento, digamos, o todo toma de decisiones de cualquier uso va a querer desarrollar, va a ser necesario que tenga en cuenta también, ¿no? Si bien va a querer precios, ¿no? Que obtuvo por ventas, va a querer saber también cuál fue el sacrificio que tuvo que efectuar para poder obtener esos ingresos. Justamente, cuál fue el sacrificio para obtener esos ingresos. Y ese sacrificio va a venir de la mano, justamente, del costo de ese bien. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad lo que uno va a querer buscar justamente es que el ingreso que vas a obtener, como nosotros cuando veíamos en los ejercicios y analizamos que el ingreso por venta sea superior al costo relacionado al mismo, justamente de manera tal de poder obtener una ganancia a consecuencia de esa actividad puntual que estaba pasando. Es el sacrificio que quiero tener, o es el sacrificio que tengo por el ingreso futuro de ese bien. ¿A qué me refiero? Muchos de estos elementos primero están en el activo, es decir, por ejemplo, yo estoy diciendo que tengo mercadería en mi stock. Puede ser cualquiera de los otros bienes, pero digo, me estoy haciendo referencia a mercadería para que sea más fácil para poder entenderlo. Yo tengo mi mercadería en el stock de la empresa. Por ende, esa mercadería está activada, está en mi activo. Perfecto. Esa mercadería está en mi activo. Ya sea que sea mercadería de reventa o ya sea que sea mercadería porque yo hago la producción de esa mercadería está en mi activo. Forman parte de los bienes del ente. El activo está conformado por los derechos, justamente, y los bienes que posee el ente, y justamente este es uno de los bienes que posee. Ahora bien, ese elemento que lo tengo en el activo, yo el día de mañana decido venderlo. Cuando decido venderlo, ese elemento que tengo en stock, esa mercadería que tengo en stock, la estoy vendiendo. Si la estoy vendiendo, estoy dando salida a esas unidades de mercadería. Y si le estoy dando salida, justamente voy a necesitar saber cuánto me costaron esas mercaderías, ¿no? ¿Cuál fue el costo de venta de esas mercaderías? Entonces, por eso decimos que primero está activada, la tengo en mi stock, y una vez que decido venderla, va a dejar de estar en mi activo y va a pasar a estar en el estado de resultados. Va a pasar a estar en el estado de resultados ese costo o ese sacrificio que yo generé para la obtención de ese ingreso futuro. ¿Por qué? Porque obviamente tengo esa mercadería de reventa o hice la confección de esa mercadería. ¿Por qué? Porque entiendo que el día de mañana la quiero vender y obtener ingreso futuro con la venta de esa mercadería. Entonces, recién ahí va a estar expuesta en mi estado de resultados. Mientras tanto, va a estar en mi activo, va a estar activada en mi stock específicamente.
Entonces, por eso digo, es importante que tengamos bien en cuenta eso, entre lo que es mientras que el elemento esté en mi activo, para cuando dejó de estarlo, a consecuencia de qué y dónde va a estar expuesto, ¿sí? Justamente por eso. Entonces, justamente entonces, decimos que si los ingresos aún no se han producido, es porque ese sacrificio que se ha hecho, que tiene relación con ingreso futuro, y ese importe, por lo tanto, está ubicado en el activo en el estado de situación patrimonial. Lo que estoy diciendo, que recién les decía, es la traducción de esto. Lo que les está diciendo es que si yo tengo ingresos aún no producidos, ¿por qué no están producidos? Porque el bien yo lo tengo en mi stock, porque el bien lo tengo en mi activo, justamente. Si los ingresos aún no se han producido, es porque el sacrificio que se ha hecho tiene relación con ingreso futuro. Yo ese bien que tengo en mi stock es porque considero que lo tengo en el stock, lo tengo en mi activo y me va a generar ingreso futuro cuando lo venda. Por lo tanto, el importe de ese sacrificio deberá ubicarse en el activo en el estado de situación patrimonial. Justamente, va a estar ubicado en el activo, en este caso en el rubro bienes de cambio, ¿no? Si estamos refiriéndonos a las mercaderías. Entonces, se va a denominar costo a todos los sacrificios necesarios para la obtención de un bien o un servicio, dependiendo a lo que se dedica el ente, y el valor dado de estos costos va a estar proporcionado por el valor de cada uno de esos esfuerzos efectuados. Esos costos serán parte del activo en la medida en que estén en condiciones de generar ingreso futuro, y si ya no lo están, formarán parte del estado de resultados. Es decir, mientras tanto el bien esté en el activo, el bien va a ingresar al patrimonio del ente según su costo de adquisición, como lo vimos, según su costo de adquisición, lo que a mí me costó adquirir ese bien. Mientras tanto va a estar activado. Una vez que ese bien lo venda, mientras tanto va a estar activado y yo voy a tener proyectado un ingreso futuro cuando lo venda. Cuando lo venda, va a dejar de estar activado, porque esas unidades ya no van a estar más, y a consecuencia de eso, voy a tener información expuesta en mi estado de resultados. Información expuesta que por un lado va a venir o provenir de los ingresos que obtengo por la venta de esos bienes, y por el otro lado va a provenir del costo de venta de esos bienes, del costo de salida de esos bienes que estuvimos viendo. Ese diferencial va a ser positivo, bueno, se supone que debería ser positivo, pero bueno, podría ser positivo o negativo dependiendo de la situación, ¿no? Pero recién, esa información va a estar expuesta en el estado de resultados. Y eso te indica, justamente, que ya no vas a tener ingresos futuros sobre esos bienes porque justamente ya los vendiste. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el eje está en marcar bien cuál es un elemento, digamos, del activo, diferenciar bien cuáles son elementos del activo, de cuáles son los elementos que van a estar en el estado de resultados y cuándo van a estar ellos, ¿sí? A consecuencia de qué, justamente, ¿no? Entonces, una vez que identificamos cuál era los elementos que me indicaban cuál era el costo digamos, de los bienes, y cómo ese costo estaba contemplado en primer medida en el activo y luego sí en el estado de resultados, poder clasificar los mismos. Entonces, una vez que sé que tengo elementos que conforman o que puedo armar para conformar el costo de adquisición de un bien, voy a tener que saber también que existen formas de poder clasificarlos y de diferentes maneras. Una forma de poder clasificar esos costos va a provenir de contemplarla en función a la identificación con el producto. Esa es una forma de poder clasificarlo. Es decir, voy a poder clasificar a los costos, una de las maneras va a ser en función
a la identificación con el producto. Es decir, que si lo puedo identificar con el producto de manera directa, ¿no? Con el producto, acá te dice, nos encontramos con conceptos identificables con el producto y otros que no lo son. Los que son identificables directamente con ese producto, lo vamos a llamar costos directos. ¿Por qué? Porque tienen una identificación directa con ese producto. Ahora bien, si de repente tengo otros costos que no tengo forma de identificarlo de manera directa, lo vamos a llamar costos indirectos, ya que para ello va a haber que buscar algún criterio para poder atribuírselo a cada artículo. Esta misma, digamos, lo que les voy a decir ahora se visualiza de dos situaciones distintas, pero en lo mismo. ¿A qué me refiero? Cuando de repente un operario trabaja, trabajas líneas de producción y de repente no todos los operarios trabajan una misma línea de producción. Es decir, capaz que un operario trabaja sobre una línea y otro operario trabaja sobre otra línea de otro artículo distinto. A eso me refiero. Entonces, de esa forma vos tenés la posibilidad de poder identificar, ¿no? Por ejemplo, el sueldo que se le paga a ese operario, ¿no? Y poder identificar a ese operario de manera directa con ese producto que estás realizando. Y lo mismo con el otro, de manera directa con ese otro producto que está realizando, porque son dos líneas totalmente distintas, de manera tal de que tenés la posibilidad de poder ingresar justamente, digamos, asignar justamente el tema de ¿cómo se llama? Esperen que se me corrió. Ay, qué lío que estoy haciendo. De manera de poder identificar si esos costos que estoy indicando son de manera directa o de manera indirecta. ¿Por qué digo esto? Porque de una manera tengo la forma directa de poder identificarlo con el producto. Y otra manera, no. Tengo que generarle algún criterio o alguna proporción para poder decir de que ese costo de manera indirecta llegó a ese producto. ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos a tener en consideración. Digo, que desde otra perspectiva, que ahora lo vamos a ver también, lo podemos clasificar de otra manera, pero yo digo, tengo la identificación de la persona que trabaja una línea de producción en particular, o sea que yo ahí tengo el costo directo asociado a esos elementos puntualmente. Pero también puedo tener dentro de la empresa, que es muy habitual, que por ejemplo, pago alquiler, ¿no? Entonces pago alquiler y obviamente que cuando se vende un producto, ahí tiene contemplado muchos elementos, no solamente en general, digamos, no solamente se tiene en cuenta justamente aquel costo relacionado de manera directa con ese producto, sino otros de manera indirecta con ese producto que también tienen impacto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el ejemplo del alquiler. Entonces, si bien el alquiler global no tiene incidencia concreta directa, pero sí la tiene de manera indirecta. Por eso se establece una suerte de proporción o de porcentaje como para poder definir y decir, bueno, de todo esto, ¿qué porcentaje puedo decir que fue asignado al producto? De manera tal de que cuando se venda, justamente el ingreso que obtenga se supone que tiene que ser superior al costo de ese bien que estoy vendiendo. Entonces, justamente eso es lo que hay que identificar bien, ¿no? ¿Cuál es esa cuota de distribución? ¿De qué manera es lógica esa distribución? De manera tal de que ese parámetro que estamos teniendo en consideración, ese parámetro sea el que corresponde, ¿sí? Porque esa es la idea, que ese parámetro sea el que corresponde y que esté más atinado en función a los costos indirectos que podría atribuirse a ese artículo en particular, ¿no? Por eso digo, hay formas de poder clasificarlo. Una de ellas es en función a la identificación con el producto. Es decir, o esos costos son de manera directa a ese producto
o de manera indirecta a través de algún porcentaje y ver de qué manera puedo llegar a esa cuota de distribución de esos costos indirectos sobre ese producto en particular, ¿sí? De manera tal de que esté todo contemplado allí. Pero hay otra forma, ¿no?, de contemplar, ¿no?, la clasificación de los costos, que no viene en función a si es directo o indirecto, sino que viene con otro tipo de clasificación en donde se indica la variabilidad que tiene respecto a la producción. Es decir, ¿por qué se refiere a eso? Porque va a haber, es analizar nuevamente la situación, pero desde otro tipo o desde otro análisis de clasificación de costos. Vuelvo de cero y lo analizo ahora de otra manera. Algunos van a permanecer de manera constante, más allá de que se produzcan variaciones en las cantidades que elabora la empresa, y otros van a variar de manera directamente proporcional a los cambios en los niveles de producción que realice el ente. Entonces, en esta clasificación de costos, pero en función de su variabilidad respecto a la producción que se realiza, van a ver que algunos se van a permanecer constantes a pesar que se produzcan variaciones en las cantidades elaboradas por parte de la empresa, y otros, por el contrario, van a variar en forma directamente proporcional a los cambios en los niveles de producción. Al primer tipo de costos lo vamos a denominar costos fijos, ¿sí? Aquellos costos que permanecen constantes independientemente de lo que ocurra con las variaciones elaboradas en la empresa, lo vamos a llamar costos fijos. Y a los segundos, que son los que varían en función a las cantidades elaboradas por la empresa, los vamos a llamar costos variables, ¿sí? ¿Por qué variables? Porque van a variar en función a la cantidad producida. Es decir, esa variación es directamente proporcional, y cuando es directamente proporcional se llaman costos variables, mientras que el otro van a tener cambios los costos y no van a tener impacto en el costo que estamos analizando. Entonces, si no van a tener impacto sobre el costo que estamos analizando, en esta clasificación a esos costos lo vamos a denominar costos fijos y a los otros lo vamos a denominar costos variables, ¿sí? Que ahora vamos a ver, dependiendo del método de costeo, qué se toma en uno y qué se toma en el otro. Pero estas son clasificaciones, o sea, que tengo la posibilidad de clasificarlas en función a la identificación con el producto y por ende el costo es directo o el costo es indirecto, es decir, directo cuando tengo plenamente posibilidad de identificar situación por situación que ocurre en el ente de manera tal de poder decir que este es el costo que tiene este bien que estoy produciendo, o de manera indirecta en donde de repente voy a tener elementos que van a entrar en juego y que voy a tener que considerarlo dentro del armado del costo de ese bien, de forma tal de tenerlo contemplado al momento del armado de ese costo. No solamente contemplar la materia prima, por ejemplo, y la mano de obra directa, sino contemplar otros elementos indirectos que formen parte de ese costo. Eso si yo solamente lo clasifico en función a la identificación que tiene con el producto. Pero también tengo la posibilidad de clasificar a los costos en función a la variabilidad que tiene respecto a la producción. Entonces, si la producción, digamos, ¿cuál es la idea? La cantidad que produce el ente. Si va a haber costos que se van a permanecer constantes independientemente de la variabilidad que tenga la producción del ente, a esos costos lo vamos a llamar costos fijos. Ahora bien, si vamos a tener otros, por el contrario, que van a variar de manera directamente proporcional a los cambios en los niveles de la producción que tenga el ente, a esos costos lo vamos a llamar costos variables.
Y después hay un tercero que es semivariables o semifijos, pero digamos, en general, digamos, la idea o son fijos o son variables. Bien. Así como, entonces, clasificamos por la identificación por el producto a los costos, o clasificamos los costos en función a la variabilidad respecto a su producción, podemos clasificarlo de una tercera opción. Se puede hacer otro tipo de clasificación, pero este tipo de clasificación va a venir de la mano de base a qué actividades se destinan esos costos. ¿Cuáles son las actividades a las que se destinan? Y esas actividades van a poder ser la de producción, la de comercialización, la de administración o la de financiación. ¿Sí? Entonces, la forma en que se clasifican según las actividades, no según las clasificaciones anteriores, sino que esta es una tercera, que se clasifican los costos en función a sus actividades, van a poder ser según producción, costos según clasificación por producción, por comercialización, por administración o por financiación. Los costos de producción van a ser aquellos que resultan vinculados al proceso de transformación que tienen esos artículos en artículos, digamos, esos elementos, llámese materia prima y otros elementos, a lo que son después asociados a productos terminados. Y la idea es poder volcar sobre estos costos de producción todos los elementos que se consideran desde el comienzo, que es la materia prima, hasta que el bien se termina, ¿sí? Desde la materia prima, que es el primer eslabón de todo el proceso, si es que estamos hablando de costos de producción, porque se entiende que estoy haciendo la producción de esos bienes. Entonces, va a comenzar desde la materia prima, pasando por todos los elementos, es decir, materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, etcétera, hasta que el bien esté totalmente terminado. Una vez que está totalmente terminado, hasta ahí considero el costo de producción. Por eso los sueldos asociados a los obreros de la cuestión de producción se lo vincula, si lo clasifico de esta manera, se lo vincula con los costos de producción. Ahora bien, hay otro tipo de costos, como es el costo de comercialización, que es comprender, digamos, en cuáles son los que se incurren desde el momento que está en condiciones ahora de ser vendido ese producto hasta que es entregado a quienes los adquirieron. Es decir, es el paso siguiente. Acá lo que hice es tener el producto terminado. Una vez que lo tengo terminado, yo ahora tengo que venderlo y vendérselo al cliente. Bueno, todos los costos asociados para esa distribución, desde el momento que está en condiciones, es decir, que está como producto terminado, que esté en condiciones de ser vendido, que está como producto terminado y que esté en condiciones para ser vendido, digamos, hasta que sea entregado a los clientes, todos los costos que estén vinculados con todo eso van a formar parte del costo de comercialización. Si lo clasifico de esta manera, digo. Van a formar parte de eso como costo de comercialización. Después también vamos a tener otro tipo de costos. Unos van a ser los de administración, en donde van a ser todos los sacrificios que van a estar incurridos en otro tipo de actividades que realiza la empresa, vinculada a todo lo que tiene que ver con la cuestión de gestión del ente en sí, en cuanto a la dirección, el planeamiento, el control de gestión, la actividad administrativa en sí que realiza el ente, porque digamos realiza todas cuestiones administrativas para poder realizar esas actividades, y todos los sacrificios que se incurran en pos de eso o a consecuencia de esto. Una es una vez que el producto está terminado, como es esta. Otra es una vez que terminado se la di al cliente. En el medio hay costos que están vinculados, digamos, a cuestiones administrativas. Entonces, todos esos sacrificios vinculados a actividades lo vamos a considerar
propias, digamos, del ente, lo vamos a considerar como costos de administración, y va a haber también otra clasificación, como son los costos financieros, que van a ser aquellos que se originan con la obtención de fondos por parte de personas que son ajenas al ente. Se encuentran dentro del rubro de intereses que se abonan por préstamos que se otorgan por el banco o cualquier otra empresa, o interés por capital propio si son deudas con los propietarios. Es decir, estos costos financieros, los intereses financieros que nosotros considerábamos dentro, digamos, de un préstamo o una cuestión a plazo, una deuda a plazo quise decir, o una deuda a plazo, o que esa deuda en vez de tenerla con un tercero la tengo con los propios socios del ente, todas esas cuestiones las vamos a considerar en función a esta clasificación como costos financieros. De manera tal que de hecho, si es una reventa, lo que vas a tener o es de comercialización, de administración o financieros, ¿sí? De manera tal de que es la forma que en general también se muestran el estado de resultados, la clasificación de los resultados, positivos o negativos, que tenemos en cuenta allí. Entonces, esa es la tercera forma, digamos, de clasificación de esos costos. Pero para eso, ¿no? Más allá de todo esto que les digo y que tiene que ver con el sacrificio que uno obtiene a consecuencia de este costo de clasificación, en este caso de base de actividades, tenés la posibilidad de analizar otro elemento dentro de estos, otro elemento que tiene que ver con el método de costeo. Le vuelvo a repetir, esto es un pantallazo, ustedes van a tener una materia completa de costos en la carrera y van a tener una materia de contabilidad y gestión. Acá es un pantallazo para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de informes de gestión. Ese es el concepto, que tengan una idea hacia dónde va el elemento a considerar con informes de gestión. Ya van a tener materias específicas en donde ahí van a ver completamente lo que ocurre. A eso me refiero. Entonces, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, al margen de lo otro que era una clasificación de los costos, es tener en cuenta cuál va a ser el método de costeo que tome el ente. ¿A qué me refiero? Hay dos grandes grupos que contemplan ello. Estos métodos de costeo tienen por objeto determinar el valor del costo que, al no haberse producido aún los ingresos, se encuentran todavía en el activo y por ende se convertirá en costo al momento de producirse ese ingreso, es decir, al momento de venderse. Cuando se vendió se produjo el ingreso y ahí es el costo del bien que estoy vendiendo. Entonces, a consecuencia de eso, hay dos grandes grupos que contemplan este costeo. Uno es el método llamado costeo por absorción, que lo que me va a indicar es un costo de un bien que va a incluir todos los sacrificios relacionados con la producción, no solo de los costos variables, sino también de los fijos, no solo costos variables, sino también costos fijos indispensables para la fabricación del bien. Es decir, el costeo por absorción lo que te dice es ¿qué elementos van a formar parte de ese costo? Bueno, todos los sacrificios relacionados con la producción de ese bien, que estoy haciendo la producción, pero contemplándose no solamente los costos variables, es decir, aquellos que se modifican en función a la cantidad de producción que realiza el ente, sino también contemplando aquellos costos fijos que también son indispensables para las fabricaciones de y que se van a mantener inalterados independientemente la producción sea 1 o sea 100. Ese costo fijo va a estar de igual manera. A ese método de costeo que contempla todo, lo vamos a llamar método de costeo por absorción.
Entonces, va a tomar en cuenta la producción, todo el sacrificio para la producción y los costos, no solo los variables, sino también los fijos. Y otro método de costeo es el costeo variable, que indica solo los costos variables van a formar parte del costo del bien. Estarán en el activo, obviamente, en la medida en que no se hayan vendido, y en el estado de resultado una vez vendido. Los costos fijos siempre van a estar en el estado de resultado porque no se consideran parte del costo del bien. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno está diciendo que, de hecho es lo que ocurre, el elemento, digamos, la mercadería, yo la tengo en mi stock, una vez que la tuve en el stock, dejó, digamos, la vendí, una vez que la vendí, va a dejar de estar en el stock, justamente, va a disminuir mi stock a consecuencia de eso, obviamente, pero al margen de esta situación hay elementos que tenemos en juego. Y esos elementos van a formar parte con costos variables o costos fijos. Entonces, lo que te dice es que si yo considero el método de costeo es el método de costeo variable, va a indicar como costo del bien solo los variables, solo los costos variables. Por ende, estarán en el activo en la medida en que el bien no se haya vendido y estarán en resultado una vez que fueron vendidos. ¿Cuáles? Los variables, solo los variables. Los que formarían parte de los costos fijos que tenga ese ente, siempre, en este método, siempre irán directamente al estado de resultados, porque nunca se consideraron parte del costo del bien. Esa porción que decíamos que podíamos integrar y digamos, asignar al costo de ese bien, en este método de costeo, en el costeo variable, no la tiene en cuenta. Por ende, al no tenerlo en cuenta y contemplar solamente el costo variable, esa porción asociada al costo fijo nunca pasó por el estado de situación patrimonial y siempre pasó directamente por el estado de resultados. ¿Por qué? Por la forma del método de costeo, que en este método de costeo por absorción sí ocurre, porque considera todo. En este método de costeo de absorción considera que el costo de un bien va a estar incluido en lo relacionado con la producción, tanto de los variables como los fijos. Entonces, mientras estén en el activo, van a estar en el activo, cuando van a estar vendidos, va a ocurrir lo que tenga que ocurrir respecto al estado de resultados. Mientras que, si el método de costeo es variable, solo van a estar los costos variables, conformando el costo del bien. Por ende, si solo van a estar los costos variables conformando el costo del bien, solo esa porción son los que estarán en el activo en la medida en que no se haya vendido y en el estado de resultado recién irán cuando fueron vendidos. Los costos fijos, en este método de costeo variable, el método, no la clasificación, el método, la clasificación la necesito para trabajar ahora el método te dice que el método de costeo variable te indica que te considera que los costos fijos siempre van a ir directamente al estado de resultado porque nunca pasaron a estar activados, porque nunca formaron parte, digamos, del costo del bien. Vuelvo a repetirles, por eso les digo, van a tener una materia específica completa de costos, van a tener una materia específica completa de contabilidad y gestión. Acá es simplemente que tengan un pantallazo para que sepan a qué se está refiriendo cuando hablamos informes de gestión. Entonces, fue necesario pasar por la clasificación de costos para poder identificar los métodos de costeo, que son en definitiva lo que uno necesita tener al momento de saber cómo contemplar ese costo, si forma parte o no del costo del bien. Si voy a estar en un costeo por absorción, me va a decir que todo va a formar parte del costo del bien, por eso se llama por absorción, mientras que el costeo variable, solo los costos variables van a formar parte del costo del bien,
Por ende, solo esa parte estará en el activo en la medida que no se haya vendido y estará en el estado de resultados si es que fue vendido, siempre hablando de esa porción. En este caso, en el método de costeo variable, los costos fijos siempre van a ir directamente al resultado. No van a pasar por el activo, porque no van a formar parte del costo de ese bien. ¿Por qué? Porque ese es el método de costeo que considera. Y el método de costeo variable te considera eso, solo los costos variables. Por eso digo, una cosa lleva de la mano la otra, a eso me refiero. Entonces, y esto tiene que ver con lo que hasta ahora habíamos visto respecto de los elementos del activo y en cuánto tiempo estaban en el activo y qué pasaba cuando después se vendían y qué pasaba con la información en el estado de resultados, ¿no? Pero ahora desde el punto de vista del costo, ¿no? De ese famoso costo de adquisición que ahora le hicimos diversas clasificaciones de manera tal de poder llegar a cuáles podrían ser los métodos de costeo que trabaje el ente. Sobre esto no vamos a ver ejercicios, por eso les digo, sobre esto no vamos a ver ejercicios, sobre métodos de costeo. Es para que vean, ¿sí? Pueden ser de costo fijo, costo variable, para poder ver punto de equilibrio, pero no de métodos de costeo, a eso me refiero. Bien. Bien. Entonces, por eso les digo, había 3 grandes puntos que habíamos considerado en la primera clase como elementos que formaban parte de la información contable de uso interno y que venía de la mano de los informes de gestión. Entonces, parte de esos informes de gestión iban a provenir de los presupuestos, presupuestos financieros, presupuesto económico, presupuesto de ingresos, presupuestos de gastos, todo ese análisis de desvíos, de control presupuestario de desvíos, justamente, análisis de manera tal de poder corregir si es que existe alguna posibilidad de corrección o formas de poder analizar esos desvíos, que ese es el eje del control presupuestario. Otro tema a tener en consideración y más que importante es el análisis de costos para el ente, es decir, es analizar la situación desde otro punto de vista, digo, la situación contable expuesta, pero desde otro punto de vista para saber qué información, no la información como la mostrás contablemente. Contablemente es de esta manera como la vimos y como está mostrada en los estados contables. Esto tiene que ver con información interna que realice el ente de manera tal de poder decir bajo qué forma va a contemplar esos costos y qué tipo de método de costeo va a seguir. Si va a seguir un método de costeo por absorción o si va a seguir un método de costeo variable. Y en función a eso, eso sí te va a marcar qué fue a un lado o al otro de los estados contables, dependiendo del método de costeo que identificaste, que es lo que dijimos recién acá. Dependiendo de ese método de costeo que vos identificaste, es lo que o todo va a pasar primero por el activo y después a resultado, o va a haber una parte que directamente nunca haya pasado por el activo y vaya directamente al resultado, como es el caso del costeo variable, respecto a los costos fijos. Y el otro elemento, entonces, que dijimos, de, digamos así, como grandes puntos a tener en consideración, venía de la mano de los costos o índices o ratios de gestión y financieros. ¿Qué quiere decir esto? A ver, es importante que, si bien vamos a utilizar información para uso interno, pero en este caso va a provenir de elementos externos, ¿no? De elementos externos, no, de información externa a través de los estados contables, ¿no? Yo voy a obtener un índice en base a la información que he brindado en el estado de situación patrimonial, la fotografía que me brinda el estado de situación patrimonial,
o información que venga extraída del estado de resultados, dependiendo del índice que yo voy a estar analizando. Entonces, vamos a comenzar ahora a ver otro tipo de elementos que tienen que ver con los ratios. Pero previo a eso, y al margen de decirles que hay cosas que les subí acá en la... Esto, por las dudas, les digo antes de preguntarle, antes de pasar, yo esto se los había subido, es un estado contable con indicadores. Indicadores es esto, tiene que ver con los ratios o indicadores de gestión, que esto lo van a poder tener en consideración, todo lo que es de gestión lo van a poder estudiar, ya sea de ratios, digo, lo van a poder estudiar del análisis de estados contables de Senderovich. Tienen el libro de análisis de estados contables de Fowler Newton, que también brinda esta cuestión. Hay otros elementos que también brindan de teoría contable y con ejercicios de Miguel Klein, ¿no? Con ejercicios resueltos, ¿sí? Estos quizás son más teóricos, con algunos ejemplos. Este es más práctico, de manera tal de que... ¿Por qué digo esto? Porque nos estamos guiando en lo que es la contabilidad de gestión que les decía. Entonces, de repente, quizás los otros vienen más de la mano de la contabilidad hacia terceros y no de contabilidad interna. Entonces, para contabilidad interna va a estar relacionado el de teoría contable de Klein, análisis de estados contables para lo que es ratios de Senderovich o análisis de estados contables de Fowler Newton. De repente eso no lo van a tener en el de teoría contable teórico de Palen. A eso me refiero, por eso les digo esto. Y además que más allá de haberle subido elementos relacionados a los ratios, que es lo que vamos a empezar ahora, que es una situación, digamos, de una supuesta empresa, esta es una empresa real. Esto es un estado contable real con indicadores reales. Por eso lo muestro ahí como para que después lo analicen tranquilos en sus casas, una vez visto esto. Antes de pasar a los ratios, sé que es un pantallazo, les vuelvo a repetir. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos al último punto, digamos, quizás un poquitito más completo, pero un último punto relacionado con lo que es la contabilidad de gestión. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que volvemos a lo mismo, necesitamos información para toma de decisiones, información que deben tomar los gerentes o directivos del ente para poder tomar decisiones internamente. Pero para poder tomar decisiones internas van a necesitar información propiamente interna, obviamente, pero también van a tomar información que provenga de los propios estados contables. Los mismos estados contables nos van a indicar ratios o índices que nos van a ser de gran utilidad para que cualquier directivo en la empresa o cualquier personal económico pueda tomar decisiones y tener información de manera tal de poder saber que esas decisiones que van a estar tomando son las que corresponden, o tener un diagnóstico de alguna situación de manera tal de poder contrarrestar ese diagnóstico al cual llegás. ¿A qué me refiero? Ahora vamos a ver un índice en particular y en eso, digamos, en particular vamos a ver a qué me refiero con ese diagnóstico. Es decir, uno necesita saber de poder analizar si esas herramientas económicas financieras me permiten tener una proyección a futuro de forma tal de saber si la información a futuro que voy a poder tener va a ser buena o no en función a estos índices. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a ir haciendo ahora es ir abriendo la información en diferentes índices que puede tomar el ente en función al propio estado contable.
el propio estado contable, que es la fotografía al cierre de esa empresa, a través de esos propios estados contables podemos obtener información de ratios que nos permita conocer en qué situación se encuentra el ente, en diferentes aspectos. En este caso es el ratio de análisis de liquidez, es decir, lo que uno quiere saber si la empresa está en condiciones líquidas o no para poder hacer frente a sus gastos financieros, a su endeudamiento financiero que tiene. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, va a ser necesario poder saber, ¿no?, si la empresa está generando, está gestionando un dinero suficiente para poder cancelar todas sus necesidades que demande la estructura de endeudamiento que se tiene en el corto plazo. Entonces, esto, cuando hablamos del corto plazo, nos viene en mente nuevamente el tema de activo corriente y pasivo corriente. Es decir, estamos hablando en el corto plazo y estamos hablando de estados contables, de estado de situación patrimonial puntualmente, voy a estar hablando de si es corriente o no corriente. En este caso, como necesito justamente la liquidez, voy a estar analizando ese activo corriente versus mi pasivo corriente. Es decir, quiero saber cuánto activo corriente tengo para poder hacer frente a esas deudas en el corto plazo. Justamente es eso, es decir, no cómo armo el estado contable. El estado contable ya está armado. Lo que obtengo es información de un indicador que me va a indicar justamente, me va a dar ese ratio de saber qué situación de liquidez tiene ese ente. Entonces, este ratio de liquidez va a medir qué capacidad de pago tiene la empresa para poder hacer frente a todas sus deudas que tiene en el corto plazo. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a analizar? Y es lo que le va a permitir al nivel gerencial poder tomar decisiones, contemplándose para eso el análisis del activo corriente versus el pasivo corriente. Es decir, va a querer saber cuál es la situación financiera para poder hacer frente en función a eso, en función al análisis del activo corriente versus el pasivo corriente. Cuando uno dice activo corrientes versus pasivo corriente, está haciéndose referencia a la razón justamente que ocurre entre ellos. Es decir, de manera tal es cuánto activo corriente tengo para hacer frente a este pasivo corriente que son mis deudas en el corto plazo. Para eso tenemos que recordar cuáles son los elementos que formaban mi activo corriente. ¿Quiénes formaban mi activo corriente? Formaban mi rubro de caja y bancos, estaba formado por mis inversiones temporarias, estaba formado por mis créditos por ventas, estaba formado por, cuando ven inventario se refiere a los bienes de cambio, a las mercaderías, a eso se llama inventario, ¿no? Por tanto, lo que va a mostrar este ratio es esta razón justamente, lo que va a mostrar este ratio es cuál es la medida de liquidez que tiene el ente, es decir, la proporción que tiene para poder hacer frente a esas deudas en el corto plazo que sean cubiertas con esos elementos del activo, ¿sí? Que sean cubiertas con esos elementos del activo también del corto plazo. Entonces dijimos que iba a estar conformado por mi rubro de caja y bancos, por mi rubro de inversiones transitorias, por mi rubro de créditos en general, por mi rubro de bienes de cambio, ¿sí? Todos esos elementos de ese activo va a estar conformado el activo corriente. Y el pasivo corriente van a ser las deudas que voy a tener en el corto plazo, el año, de manera tal de yo saber si tengo ese activo corriente suficiente para poder hacer frente a ese pasivo corriente. Obviamente que cuando uno está hablando de una liquidez, así liquidez digamos de un ratio de liquidez, acá estás contemplando dentro del activo corriente, si bien son elementos líquidos,
no todos los rubros tienen la liquidez que estamos diciendo, justamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno necesita tener también una liquidez suficiente para poder hacer frente a estas deudas en el corto plazo. Digo, que la razón de esto no sea uno. Cuando digo que la razón sea uno, digo, no puedo decir que tengo 10 pesos de activo corriente y con eso hago frente a 10 pesos en deudas que tengo en mi pasivo corriente. Porque, digamos, tampoco me está brindando una información de liquidez muy importante que tiene el ente, justamente, a consecuencia de eso. Entonces yo necesito tener suficiente activo corriente para poder contrarrestar sobre este pasivo corriente. Y a consecuencia de esto, justamente, que también surge otro ratio de este análisis, que viene de la mano de este análisis, en función a eso y que viene de la mano de lo que acabo de decir. ¿Por qué digo eso? Porque el otro ratio que surge a consecuencia de eso, que entonces dijimos que el ratio de liquidez de la empresa es la razón que existe entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ese me va a dar la liquidez general que tiene esa empresa. Yo quiero saber cuál es la liquidez que tiene esa empresa, lo analizo en función, lo obtengo, mejor dicho, en función del estado contable, obtengo esa información y de esa manera puedo tener ese ratio. Ahora bien, más allá de eso, justamente estamos diciendo de que hay elementos que quizás no son tan corrientes y que justamente dan lugar a, digamos, no es que no son tan corrientes, son corrientes, pero no son tan líquidos, me expresé mal, no son tan líquidos de manera tal de poder contrarrestar directamente a ese pasivo, a deudas de corto plazo. Es por eso que existe este otro indicador, este otro ratio, que se llama de prueba ácida, en donde es un indicador que lo que hace es establecer justamente de la misma manera que se establece para el armado de la liquidez, del ratio de liquidez o el indicador de liquidez, quitando aquel elemento que se entiende que no tiene la liquidez suficiente dentro de lo que llamamos ese activo corriente. Y ese elemento que quita para contemplar con menor liquidez va a venir de la mano de lo que llamamos los bienes de cambio o lo que van a ver en los libros también como inventarios. El inventario, el stock, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este ratio, que se llama de prueba ácida, lo que va a contemplar es una liquidez mayor. ¿En qué sentido? Esto va a contemplar que este activo corriente, quitarle lo proveniente al rubro bienes de cambio. De manera tal que quiere decir que acá en el numerador te va a quedar todos aquellos elementos más líquidos, llámese caja y bancos, llámese inversiones temporarias o transitorias, llámese créditos, de manera tal de que me quedan elementos con mayor liquidez, ¿no? Y no me va a quedar, por eso lo saco, los bienes de cambio. Por ende, estoy teniendo elementos que tienen mayor liquidez y por esa razón me va a brindar un mejor análisis respecto de cómo puedo hacer frente a esas deudas en el corto plazo. Entonces, este ratio entonces de prueba ácida lo que hace es eso, es mostrarme cuán líquida es la empresa, justamente respecto a contemplar todos los elementos de ese activo corriente sin contemplar los bienes de cambio, que son los menos líquidos dentro de lo que es ese activo corriente, de manera tal de poder contemplar y tener en consideración cómo hacer frente a ese pasivo corriente, ¿sí? Que son las deudas en el corto plazo. Esto sí vamos a ver ejercicios en la práctica de manera tal de que puedan ver qué es lo que estamos diciendo. Pero por eso les decía, además de eso, tienen que les subí, ya estaba un estado contable real,
y además otro de ejercicio de ejercicio técnico para que vean de dónde proviene y cómo es que se obtienen de cada uno de ellos. Bien. Y dentro de esto, ¿no? Y con esto terminamos hoy con respecto a los indicadores, y de esta manera tengo la posibilidad también de obtener otro indicador que me va a permitir conocer un poquitito más, o mucho más, mejor dicho, cuál es la capacidad efectiva que tiene la empresa en el corto plazo para hacer frente a las deudas que tienen en el corto plazo, porque este ratio, que es otro, que se llama prueba defensiva, es un ratio que contempla solamente dentro del rubro del activo el rubro caja y bancos. Rubro caja y bancos y valores negociables, o sea, rubro caja y bancos en general, ¿no? De manera tal de que me permite conocer desde su activo más líquido cuáles son el ratio que obtiene, que puede hacer frente a esa empresa respecto a las deudas que tienen en el corto plazo. Es decir, nosotros fuimos de lo mayor a menor, es decir, ¿dónde estaba? Acá teníamos todo el activo corriente para poder hacer frente a ese pasivo corriente, pero puede ocurrir que, como dentro de este activo corriente están los bienes de cambio, puede ocurrir que los otros rubros dentro de ese activo corriente que no sean bienes de cambio no sean tan importantes. Por lo tanto, me está indicando una liquidez general y quizás esté bien, digamos, desde el punto de vista de la liquidez general, pero cuando yo vaya al ratio de prueba ácida, que es donde me quitan los bienes de cambio, este numerador que va a hacer frente, que es el activo corriente menos los bienes de cambio, que va a hacer frente a este pasivo, de repente tiene una mayor liquidez, digamos, si este era muy fuerte, digamos, esto me marca una mayor liquidez respecto de esas deudas que uno tiene, ¿no? De esta manera puedo saber si neteo la porción de bienes de cambio, aquellos otros rubros que son más líquidos dentro de lo que es activo corriente, habiéndose neteado bienes de cambio, cómo pueden hacer frente a este pasivo corriente que son las deudas en el corto plazo. Pero si quiero ir aún más y conocer realmente cuánto tiene la empresa para hacer frente, digamos, desde el punto de vista de caja y banco, cuánto tiene para hacer frente a esas deudas en el corto plazo, para poder conocer y saber en qué medida estamos respecto a eso, ese te lo va a medir el ratio que llamamos de prueba defensiva. Ese ratio lo que va a permitir es medir qué capacidad tiene la empresa en ese corto plazo, considerando únicamente lo que es el rubro de caja y bancos y valores negociables, sin tener en cuenta ninguno de los otros elementos del rubro del activo corriente que consideraban los otros ratios anteriores. Entonces, de esta manera, lo que te mide es la capacidad que tiene la empresa para operar en sus activos más líquidos sin tener que recurrir a ventas de manera tal de poder obtener, a ventas en efectivo, de manera tal de tener que poder cubrir esas deudas en el corto plazo. Todos estos elementos son necesarios para la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Que después vamos a ver en otros ratios. También uno lo que tiene que saber es si de repente, digamos, no solamente tiene que ver cuánto tengo para poder hacer frente, sino también cuán rápido soy en gestionarme ese dinero pendiente que tiene el ente. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo haber gestionado muchas ventas por parte de la empresa, pero que la mayoría sean pendientes de cobro. Por lo tanto, si bien lo vendí, pero el cobro no lo tuve. No es que tuve un dinero en efectivo o tuve un dinero en la cuenta bancaria. No, de repente me quedó pendiente de pago.
Entonces, si la mayor medida está vinculada a que quedó pendiente, digamos, eso tampoco me genera ingresos de forma tal de poder decir cómo puedo hacer frente a esas deudas en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver el lunes? Entonces, hasta ahora lo que vimos son los ratios vinculados, más que nada, ratios financieros, que te permita decir, bueno, ¿cómo puedo hacer frente a esas deudas en el corto plazo que son estas? Justamente es ese pasivo corriente que quisimos hacerlo frente, ya sea a través de los análisis de liquidez, ya sea a través de la prueba ácida, análisis de prueba ácida, o ya sea ahora en el análisis de la prueba defensiva. Siempre esas deudas en el corto plazo, pero cambiando, digamos, el análisis de cuál es ese activo que va a tratar de afrontar esas deudas en el corto plazo. Esto recién lo empezamos, chicos, entonces, bueno, esto sí lo vamos a continuar el lunes. Vamos a seguir viendo temas relativos a los ratios y a los índices, que esto es lo que le permite después al decisor tomar decisiones y ver y saber en qué condiciones se encuentra la empresa. Vamos a ver qué vamos a poder saber si la empresa es solvente o no es solvente, si la empresa tiene liquidez o no la tiene, si la empresa está endeudada o no, o cuál es su índice de endeudamiento, es decir, todos elementos que son necesarios al momento después de toma de decisiones, pero con información externa, es decir, con información brindada a través de los estados contables. Pero esto lo continuamos el lunes. ¿Alguna pregunta o algo respecto a lo que se vio? No, profe, No, profe, ¿No? todo bien. Bueno, entonces, chicos, que tengan buen fin de semana. Yo ahí ya les digo, ya les subí varios elementos, varias cosas como para tener de base también. Y bueno, el lunes continuamos con esto entonces, ¿sí? Bueno, que tengan buen fin de semana. Buen fin de... Gracias, profe.